Lo más importante de este código es esto de acá. Lo primero que tienen que hacer es definir puertos genéricos. Esto en teoría es como si ustedes crearan valores fijos que no cambian nunca. O sea, por mucho que usted quiera, estos valores que está asigna acá inicialmente son absolutos. Nunca cambian y siempre lo va a tener en cuenta el sistema. Entonces lo primero que tienen que hacer es crear esto para cada uno de los estados. La idea es que le asignen un número en binario. Pueden hacer esto de esta forma, asignándole únicamente 0, 0, 1 y 2. O también hay diferentes formas de asignarlo. Lo pueden asignar como si fuera 0, 0, que la otra sea, que esta de acá sea 1, 0, y que la otra sea 1, 0, 0. Y que lo que están haciendo es únicamente correr como el 1, dependiendo de cada estado. Entonces ahí no importa el orden. Este sería 0 y este sería 0. Así. Entonces se dan cuenta, entonces el estado 1 es cuando está todo en 0. Bueno, en realidad sería cuando está el 1 acá. Luego el segundo estado es cuando el 1 está en la mitad y el tercer estado es cuando el 1 está al principio. Pero en realidad esas son formas en las que ustedes lo pueden definir. ¿Pero no importa el orden? No. Si lo quieren ver más fácil, es únicamente le asignan un número en binario a cada letra. Entonces ya saben que A es 0, 0, B es 0, 1 y C es 1, 0. Listo. Lo segundo que hacen es lo que ya veníamos haciendo antes, que es definir el puerto, entradas y salidas. Entonces ahí ustedes definirían las entradas que necesitan y las salidas que necesitan. Aquí, como se supone que es el mismo código para todo el circuito, o sea, para todo el proyecto, ustedes tienen que mantener las mismas señales que ya habían predefinido antes del carro. Las mismas entradas, las mismas salidas, y le adicionan como entrada, bueno, le adicionan el clock y le adicionan el cosito de reset. El reset es muy importante también que lo pongan. Sí. ¿Qué otra cosa? ¿Qué es eso? También sería añadir el sensor que ustedes tienen adicional para identificar el sensor. Sí. También como entrada. Listo, terminan el puerto y perfecto. Y luego empieza como tal la arquitectura. Lo segundo que tienen que hacer es esto: delimitar dos variables. Esas dos variables son current state y next state. La pueden llamar como quieran. Sí. ¿Qué van a hacer esas dos variables? Las dos variables son las que van a empezar a cambiar con el paso del reloj. Entonces le van a decir, aquí está en el estado presente, lo pasa al estado siguiente. Y así lo va a estar haciendo constantemente, independientemente del estado. Esto se va a ver más adelante, más abajo en el código. Ya entendí. Sí. Estos dos vectores se van a definir como estados lógicos, que es 1 y 0. ¿Por qué? ¿Por qué son estos dos? Porque son estos los que vamos a estar cambiando. Sí. Entonces, next state y current state va a estar variando entre estados, o sea, entre A, B y C. Es decir, entre 0, 0, 0, 1 o 1, 0. ¿Listo? Listo. Esto es muy importante también que le definen. Todas las signals se definen después de la arquitectura y todas las constantes como genéricas se definen antes de crear el puerto. Una vez empiezan, generan esto de acá. Esto de acá es el nombre del proceso. Sí, Lo recomendable es que a cada proceso le pongan un nombre para que el compilador no se pierda. Okay. Y más ahorita que van a estar diseñando y haciendo un código mucho más extenso. Si ustedes pueden poner tantos procesos como quieran dentro del código. Pero si a cada proceso no le ponen un nombre adecuado, cuando pongan más de un proceso al mismo tiempo, el compilador se les va a perder. Okay. Entonces es importante que a cada proceso le pongan un nombre. En este caso, este proceso le llama states, o sea, estados. Dentro del proceso tienen que estar siempre las variables que están cambiando constantemente, o sea, irían sus sensores, que son las que y sus salidas. Bueno, únicamente sus sensores. Todos los pines que ustedes tengan como sensores van acá, además de la que se va a estar cambiando constantemente, que es current state. O sea, el estado actual siempre va a estar cambiando. Entonces, esos son las variables que tienen que estar siempre dentro del proceso. Importante. Si no lo ponen, el programa no se va a ejecutar adecuadamente y puede que ustedes le hagan un cambio en una de las señales y él no lo tome en cuenta cuando está haciendo el proceso de los estados. Listo. Lo segundo que hacemos es definir un case. Siempre es importante para el diagrama de estados y este tipo de programación que utilicen el case. Facilita muchísimo el proceso y mejora muchísimo, y el compilador lo coge súper bien. El case de la variable. ¿Quién va a ser la variable? Current state, porque es la que siempre vamos a estar cambiando. Listo. Entonces, cuando current state, que ya le asignamos los valores, ¿sí? Cuando current state valga A, o sea, cuando current state valga 0, 0, entonces significa que estamos en A.
Esta variable que creamos como current state y next state, por defecto se crean como 0. O sea, ustedes se dan cuenta que en ningún momento apareció que estuviera por defecto 0, pero entonces él automáticamente cuando crea la variable, por defecto las deja inicializadas en 0. Entonces el estado inicial tiene que ser 0, 0. Ajá, entonces current state siempre está en 0, 0. Perfecto. Entonces cuando está en current state, entonces cuando está en A, quiere decir que es el primer estado. Quiere decir que current state vale 0, 0. Entonces a la salida le pongo un 0. Esto es un código simple para código. Entonces se supone que hasta que usted no ingresa toda la contraseña no se va a activar la salida. Entonces la salida sigue en 0. Si es 1, pasa al siguiente estado. O sea, usted acertó y puede seguir ingresando el otro valor. En realidad, si usted lo ejecuta, en realidad usted no va a ver como que se va a marcar un error, sino que solamente no le va a hacer nada. O sea, nunca se la va a poner en uno el otro. Listo, entonces usted puso 1, listo, entonces pasa al siguiente estado. De lo contrario, el siguiente estado, que es next state, sigue siendo A. O sea, usted no sale de A. Y eso es importante que lo tengan también que poner. Porque si ustedes no hacen que él se quede dentro de ese estado hasta que no haya un cambio por fuera, él va a estar cambiando entre estados y nunca va a definir nada. O sea, puede que le salte de A a B, de B a C, de C a A, de A a B, y eso lo hace en milisegundos. Porque tiene una frecuencia de reloj de 20 MHz. Que eso en segundos es muy pequeño. No me acuerdo cuánto lo habíamos calculado, pero es muy pequeño. Entonces eso va a estar cambiando constantemente y si ustedes no lo limitan, puede que ustedes le hagan un cambio y él nunca lo vea. ¿Por qué? Porque está saltando entre estados. Entonces esta línea acá también es muy importante que la pongan. Que si no se cumple ninguna de esas, que se quede en ese estado. Entonces ustedes acá le pueden poner tantos if como quieran. Entonces si es 1, entonces haga esto. Else if, el if, siempre te utilicen el if cuando es una cadena de if, siempre utilicen el if. Porque si utilizan else if por separado, el programa se confunde y no lo toma. ¿En serio? Sí. Bueno. Es lo mismo, pero se confunde el programa, entonces no lo hagan así. Siempre que utilicen un if, la siguiente condición tiene que ser else if. El if, tiene que ser el if. If, el if, luego ponen otra condición, el if, otra condición, y al final siempre tiene que estar ese else, de que se quede en el estado. Listo. Entonces cuando está en el estado A, lo manda al estado B. ¿Qué pasa en E? En B, como todavía sigue sin estar la contraseña, entonces manda el 0 directamente y hace esto. Si es 0, pasa al siguiente estado que es C. ¿Sí? Perfecto. ¿Qué estoy haciendo acá C? C tiene un valor que ya habíamos fijado, ¿no? C es 1, 0, ¿cierto? Sí. Entonces, como C es 1, 0 en next state, se está agregando en realidad ese valor, 1, 0. Si ustedes miran el video que les entrega la ingeniera, ella únicamente está saltando en variable en variable. Sí. Y en ningún momento está definida esa variable. No. Entonces, ella utiliza tipos. Ajá. Entonces, como no existe esa variable predefinida y está utilizando una función adicional, cuando usted lo utiliza para crear otro programa diferente, en la mayoría de los casos esa estructura no funciona. El sistema se pierde y esa mierda usted se puede tirar 2-3 semanas y esa vaina nunca le da. Entonces es importante que lo tengan en cuenta. Esto es muy importante. Si esto no está bien definido, el programa se pierde. Ustedes tienen que darle todo al programa para que el programa diga, lo cojo, lo muevo y ya. Porque si ustedes lo ponen a que reinterprete lo que ustedes creen que asuma, nunca lo va a hacer. Listo, entonces aquí ya está saltando en siguiente estado y cuando está en C, ya manda el 1 acá y lo mando de una vez a A. Y si me ingresa otro valor, me devuelva A y si no, que se quede en C, o sea que sigan en 1. Hasta que yo ingrese el valor que es y me reinicio otra vez hasta afuera. Listo, y eso también es súper importante, esa línea. Siempre tiene que estar buen order. Quiere decir que cuando no se genere ninguno de los condiciones de allá, o sea, ninguno de las condiciones de que no sea que no esté en estado A, ni en estado B, ni en estado C, y que ocurra un error raro del sistema porque sí, entonces que el siguiente estado siempre sea A. O sea, que siempre, no importa qué pase, siempre lo mande A. O sea, si le da una alta impedancia, si le da un medio 1, un medio 0, que igual se lo mande A. Para evitar y que siempre se quede dentro del ciclo, porque si ustedes no lo ponen, puede que, no sé, ruido electrostático, se le puso un 1 por ahí donde no era, o un medio 1, o no conectaron una tierra y lo dejaron prendido, y nunca entró a los Una pregunta, ¿y el clear? Eso está, ahora vamos acá. Esto es un proceso. ¿Qué hace este proceso? Se encarga de cambiar de estado. Se encarga de cambiar de estado. Este es el segundo proceso. O sea, cambia de estado, pero entonces usted, si se da cuenta, nunca ha pasado en next state. O sea, siempre todas las variables han estado en next state. ¿Quién se encarga de pasar entre presente y siguiente? El siguiente proceso. El siguiente proceso es el proceso del reloj. Por eso es importante nombrar los procesos. Al mismo tiempo se van a estar ejecutando los dos procesos.
el proceso del reloj y el proceso del cambio de estado. Entonces, cuando empieza el proceso del reloj, también es importante siempre dentro del proceso agregar las variables que están cambiando constantemente. ¿Quién me está cambiando constantemente? Mi reloj. Mi reloj, que es de 20 MHz. ¿Y quién es el otro que me va a cambiar también? El reset. ¿Qué es lo que me permite el reset? De que yo lo conecte y no sé en qué estado está. Entonces oprimo el reset y siempre me lo manda al primer estado, que es la primera condición que pongo acá. Que si reset está en 1, entonces que current state lo cargue con A. ¿Quién es A? 00. O sea, estoy inicializando current state en 00 apenas oprimo el botón reset. Listo. De lo contrario, si ve que siempre tengo que utilizar esto, Sí. el SIF. Sí, porque si usted después de acá, si yo cambiara el SIF por un else if, el programa me marca error. Siempre es así. ¿Qué estoy evaluando acá? Estoy evaluando, este código funciona con el ciclo de reloj hacia arriba. Por eso se llama Calorizing Flanco Edge. positivo. Entonces, con flanco de subida, evalúo o cambio de estado. Entonces, cada vez que hay un flanco de subida, me está cambiando de estado, entre estado A, estado B, estado C, dependiendo de cómo yo lo programo. Y listo, terminó el proceso del reloj. ¿Y ya? Y listo. Entonces, ¿qué tengo aquí? Dos procesos. Y esos dos procesos es únicamente para cambiar de estados. Ustedes tienen que añadir un tercer proceso donde va a estar evaluando constantemente las señales externas. ¿Se me entienden? O sea, ustedes en el código original únicamente tienen un solo proceso. ¿Qué es ese proceso? Mirar qué tengo en los sensores y mandar algo a la salida. Constantemente lo está haciendo, ¿cierto? Pero ustedes le añadieron dos procesos adicionales, el reloj y el otro proceso. Entonces, pueden crear estos dos procesos de acuerdo al diagrama de estados que ustedes hagan, que ustedes dibujen. Primero lo tienen que diseñar para ahí sí hacer esto. Listo, después de que tengan eso, lo empiezan a desarrollar. Y la idea es que